querida familia de Únete. Hoy vamos a estar tratando el tema de cómo invitar correctamente para tener ese resultado que estás esperando con tu prospecto. Quiero que tengas pendiente 4 importantes cosas, y es que tú tienes que ser tú mismo, ser espontáneo, tener pasión en la invitación, tener postura porque tú eres quien estás invitando. Y recuerda separarte del resultado, que no te importe cuánto cueste ese prospecto, simplemente piensen que quieres ayudar a alguien y que tú le vas a ofrecer una maravillosa oportunidad. Quiero que recuerdes 4 partes que son importantísimas dentro de una invitación, y la número 1 es que tú tienes que andar siempre deprisa, siempre tienes que estar rápido, tú siempre tienes que tener una reunión. Cuando llamas a este prospecto, tienes que tener un tiempo de 1 a 3 minutos. Recuerda que estás deprisa. Y cuando estás deprisa, como tienes de 1 a 3 minutos, tú no puedes hablar de otra cosa que no sea de la invitación. El segundo punto dentro de las partes importantes de la invitación es que tú tienes que elogiar a tu prospecto. Siempre tú puedes decirle, como por un ejemplo, te estoy llamando porque tú eres una persona muy emprendedora, eres una persona que le gusta crecer, superarse. Es muy importante que tú lo elogies, pero también es importantísimo que recuerdes hacerle la invitación. Yo al final te voy a hacer el ejemplo completo con estas partes, y cuando le haces la invitación es sobre la propuesta del negocio que quieres que participen en alguna actividad, ya sea en línea, ya sea física o personal contigo, individual. También tienes que tener pendiente de una palabra o una frase que siempre va a funcionar. Tú le dices, si yo te invito, ¿tú lo verías? Si yo te envío un video, ¿tú lo verías? Esto de si yo, tú lo, siempre va a funcionar, porque el prospecto entonces ahí abre su mente. El otro punto es que tú tienes que hacer la primera confirmación, y es que siempre debes de tener 2 opciones. Tú nunca puedes darle el punto al invitado de que él elige el día ni la hora. Tú le pones 2 opciones y él elige. Por ejemplo, tú puedes el miércoles o el viernes, siempre 2 días que tú puedas. Y en el mismo día que te confirme, bueno, el viernes, entonces tú le dices en la mañana o en la noche, dependiendo realmente de tu disponibilidad. La confirmación número 2 es cuando el prospecto te dice el día y te dice la hora, tú le recuerdas y se lo repites y le dices perfecto. Entonces sería del viernes a las 3 de la tarde, confírmame, la persona te va a confirmar, y pues el punto final de la invitación es que tú agendas y le dices, estoy agendando tu cita, nos vamos a tener que ver más luego, yo te voy a llamar ese día o el día antes para que confirmes que todo está bien. Si lo haces con estos puntos, vas a tener un prospecto decidido y un prospecto que va a asistir a tu actividad. Entonces ahora voy a explicarte un breve ejemplo de cómo yo haría una invitación, cómo funciona y cómo tú debes de hacerlo. Hay algo muy importante antes de hacer la llamada que debes de saber, y es que esta invitación va a tener resultado cuando tú haces una llamada directamente con el prospecto. Lo primero que debes de hacer es, si tienes tu prospecto WhatsApp o alguna vía de redes sociales, es que tú lo saludas, esto sí es válido, y le preguntas en qué momento tú podrías llamarlo para ver su disponibilidad. Ahora, cuando vas a entrar a la invitación, que la persona te dice, bueno, llámame a las 4, llámame a las 7, llámame mañana, entonces ya tú lo agendas, pone una alarma, no puedes quedarle mal al invitado, y tú lo llamas. Cuando tú llamas, hola, ¿cómo estás? Sé natural, recuerda, sé tú mismo. ¿Cómo estás, Pablo? Espero que te encuentres muy bien. Me encantaría hacerte una invitación, ya que sé que eres una persona muy, pero muy emprendedor, que te gusta superarte, eres una persona que te encantan los resultados. Yo ahora mismo estoy casi entrando a una reunión, pero pensé en ti por cómo tú eres. Me gustaría saber si yo te hago una invitación para generar ingresos extras, me gustaría saber si tú lo verías. Es muy importante de que le digas es sin compromiso. Solamente me gustaría que tú escuches la propuesta, y ya al final, si te interesa, pues podemos hacer algo, y si no, pues seguimos siendo amigos. Sí, déjame saber
qué día tú puedes, si el miércoles o el viernes. El viernes a las 4 de la tarde o en la tarde o en la noche a eso de las 7 de la noche. Bueno, el viernes a las 7 de la noche. Pues perfecto, el viernes a las 7 de la noche estoy agendando tu cita. Recuerda que ahora estoy casi entrando a una reunión, te voy a tener que colgar, pero me alegra muchísimo de que tú hayas aceptado esta invitación. Bendiciones mil y yo te llamo el día antes para confirmar. Chao, chao.